En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Convicción Radio? Estamos en defensa de la tradición. Estamos en un verdadero curso de doctrina sana para defender la verdad de la Santa Iglesia Católica. En una segunda parte de este capítulo vamos a hablar de la religión de la conciencia de Schleiermacher, continuando con la saga de los modernistas protestantes que tanto daño le han hecho a la fe de los cristianos de todo el mundo y que han logrado infiltrar sus falsas doctrinas en la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II. Antes de ello, estamos con Monseñor Marcel Lefebvre, quien nos sigue hablando acerca de la libertad en cuanto liberalismo y en cuanto verdadero concepto, una crítica del liberalismo. Monseñor Marcel Lefebvre nos recuerda y nos llama la atención acerca de las coacciones benéficas. El liberalismo, dice Monseñor, hace de la libertad de acción, definida en el episodio precedente de En defensa de la tradición, como exención de toda coacción, un absoluto, un fin en sí. Nos cita al cardenal Villot el cuidado de analizar y refutar esta pretensión fundamental de los liberales. Comillas, el principio fundamental del liberalismo es la libertad de toda coacción, sea cual sea, no sólo de aquella que se ejerce por la violencia y que únicamente alcanza los actos externos, sino también de la coacción que proviene del temor de las leyes y de las penas, de las dependencias y de las necesidades sociales, en una palabra, de los lazos de cualquier tipo que impiden al hombre actuar según su inclinación natural. Para los liberales, esta libertad individual es el bien por excelencia, el bien fundamental, inviolable, al cual todo debe ceder, excepto, quizás, lo que es requerido para el orden puramente material de la ciudad. La libertad es el bien al cual todo lo demás está subordinado.
Ella es el fundamento necesario de toda construcción social. Podemos agregar que esto define perfectamente la actitud de la revolución hoy en día, por cuanto pretende establecer la autogestión en los individuos y comunidades, sin Dios ni ley, como reza aquel funesto lema. Y también podemos mencionar el tema de la libertad de conciencia que hoy día defienden nuestros prelados. ¿Acaso no es eso la infiltración de estos principios malsanos en la cátedra de Pedro y lanzada al mundo como doctrina católica? Ahora bien, continúa el cardenal Villot, ese principio del liberalismo es absurdo, antinatural y quimérico. He aquí el análisis crítico que él desarrolla que presentamos brevemente. El principio liberal es absurdo. Ese principio es absurdo, incipit ab absurdo. Comienza en la absurdidad al pretender que el bien principal del hombre es la ausencia de toda atadura que pueda molestar o restringir la libertad. El bien del hombre, en efecto, debe ser considerado como un fin, lo que es deseado en sí. Ahora bien, la libertad de acción no es más que un medio, no es más que una facultad que puede permitir al hombre adquirir un bien. Es entonces relativa al uso que se hace, buena si es para el bien, mala si es para el mal. No es por lo tanto un fin en sí y ciertamente no es el bien principal del hombre. Según los liberales, la coacción constituye siempre un mal, salvo para garantizar un cierto orden público. Pero es claro, al contrario, que la prisión, por ejemplo, es un bien para el malhechor, no solo por garantizar el orden público, sino para el castigo y la enmienda de igual manera, la censura de la prensa que es practicada incluso por los liberales contra sus enemigos. Según el adagio liberal, no hay libertad contra los enemigos de la libertad. Es en sí misma un bien, no solo para asegurar la paz pública, sino para defender la sociedad contra la expansión del veneno del error que corrompe los espíritus. Hoy podemos observar que pareciera ser que más importante que la verdad, que la enseñanza de esa verdad y la salvación que puedan obtener los hombres de esa verdad, es la libertad de conciencia, que faculta al hombre para elegir cualquier religión o no tenerla. Entonces podemos darnos cuenta cómo el principio liberal penetra gravemente en la iglesia actual. Se debe afirmar en consecuencia que la coacción no es en sí misma un mal, e incluso que es, desde el punto de vista moral, quid indifferens in se, algo en sí mismo indiferente. Todo dependerá del fin para el cual se la emplee. Es, por otra parte, la enseñanza de San Agustín, doctor de la Iglesia, quien escribe a Vicente, comillas, pienso que no se debe considerar que uno está forzado, sino a qué se es obligado, si es al bien o al mal. No es que alguien pueda volverse bueno a pesar de sí, sino que el temor de aquello que no se quiere sufrir pone fin a la obstinación que obstaculizaba y empuja a estudiar la verdad que se ignoraba. Hace rechazar lo falso que se sostenía, buscar lo verdadero que no se conocía, y así se llega a querer lo que no se quería. He intervenido personalmente, dice Monseñor, varias veces en el Concilio Vaticano II para protestar contra la concepción liberal de la libertad que se aplicaba a la libertad religiosa, concepción según la cual la libertad se definiría como la ausencia de toda coacción. He aquí lo que declaraba entonces.
comillas, la libertad humana no puede ser definida como una liberación de toda coacción bajo pena de destruir toda autoridad. La coacción puede ser física o moral. La coacción en el campo religioso es utilísima y se encuentra a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. El temor de Dios es el comienzo de la sabiduría. La declaración contra la coacción en el número 28 es ambigua y bajo ciertos aspectos falsa. ¿Qué queda de la autoridad paternal de los padres de familias cristianas sobre sus hijos? ¿De la autoridad de los maestros en las escuelas cristianas? ¿De la autoridad de la Iglesia sobre los apóstatas, los herejes, los cismáticos? ¿De la autoridad de los jefes de estados católicos sobre las falsas religiones que traen en ellas la inmoralidad, el racionalismo, etc.? Me parece que no se puede reafirmar mejor el primer calificativo de absurdo que el cardenal Villot atribuye al principio del liberalismo, sino citando al Papa León XIII. Nada podría ser dicho o imaginado más absurdo y más opuesto al buen sentido que esta aserción. El hombre, siendo libre por naturaleza, debe estar exento de toda ley. Cabe el comentario de lo que estaba augurando prácticamente Monseñor Marcel Lefebvre respecto a la autoridad de las familias sobre los hijos, los maestros, sobre los estudiantes, de la autoridad de la Iglesia sobre apóstatas, herejes y cismáticos, y de los jefes de Estado, referentes a la inmoralidad, el racionalismo. Toda esta situación hoy día se ha hecho realidad, y la Iglesia oficial, nuestros obispos, conferencias episcopales, no hacen más que reafirmar esta situación con actitudes no solamente ausentes, autistas, sino que también coadyuvantes, con la aplicación de filosofías falsas, novedosas, podríamos decir. Esta expresión del Papa León XIII, esta afirmación que el Papa León XIII denuncia como absurda, equivale a decir: soy libre, luego deben dejarme libre. El sofisma subyacente queda patente al explicar un poco: soy libre por naturaleza, dotado de libre arbitrio, luego soy libre también respecto de toda ley, de toda coacción ejercida por la amenaza de penas. A menos que se pretenda que las leyes deban estar desprovistas de toda sanción, pero eso sería la muerte de las leyes. El hombre no es un ángel, todos los hombres no son santos. Quisiera hacer aquí una observación, dice Monseñor. El liberalismo es un error gravísimo, cuyo origen histórico ya hemos visto. Pero hay un espíritu moderno que, sin ser francamente liberal, representa una tendencia al liberalismo. Se lo encuentra desde el siglo XVI en autores católicos no sospechosos de simpatía con el naturalismo o el protestantismo. Ahora bien, no hay duda que es una nota de ese espíritu moderno el considerar que soy libre mientras no haya ley que venga a limitarme. Sin duda, toda ley limita la libertad de acción, pero el espíritu de la Edad Media, es decir, el espíritu del orden natural y cristiano del cual hablábamos antes, siempre ha considerado la ley y sus coacciones primeramente como una ayuda y una garantía de la verdadera libertad y no como una limitación. Cuestión de acentuación, diréis vosotros. Yo diré no. Cuestión esencial que marca el principio de un cambio fundamental de mentalidad. Un mundo dirigido hacia Dios, considerado como fin último a alcanzar, cueste lo que cueste. Un mundo orientado enteramente hacia el soberano bien,
deja lugar a un mundo nuevo centrado sobre el hombre, preocupado por las prerrogativas del hombre, sus derechos, su libertad. Después de estas importantes aclaraciones y definiciones del gran defensor de la fe católica, Monseñor Marcel Lefebvre, vamos entonces a conocer un nuevo paso en el derrotero de los modernistas protestantes: la religión de la conciencia, de Schleiermacher. La aparición del fenómeno kantiano modifica completamente el tablero intelectual. Kant es un hito. Los espíritus que piensan se dividen en prekantianos por un lado y los que han recibido la iniciación y el bautismo filosófico de su crítica por el otro. Esa división se hace sentir en Alemania durante todo el siglo XIX, donde se vive una encarnizada lucha entre los protestantes ortodoxos y los liberales iluminados. Estos últimos quedan prendados del nuevo movimiento cultural, el romanticismo, que exalta el culto al yo y el sentimiento en contra de la razón. Es curioso ver cómo, al mismo tiempo que el país se unifica en lo político, profundas oposiciones religiosas amenazan la esencia misma del protestantismo. Si Kant es la referencia obligada de la nueva filosofía, Strauss lo es para la exégesis liberal, ya que depende de él tanto como los idealistas dependen de Kant. Sin embargo, en materia de teología dogmática, otro personaje aparece en la escena protestante. Se convertirá en padre de una multitud, porque su influencia se hará sentir en los siglos XIX y XX de los protestantes. Si Lutero encarnaba la ruptura con la Iglesia Católica, convirtiéndose así, en cierto modo, en el capellán del Renacimiento, Schleiermacher encarna la ruptura con el protestantismo luterano para convertirse, de hecho, en el teólogo del romanticismo sentimental y en el precursor del modernismo. Cronológicamente, es Schleiermacher quien rompe el fuego con su simbolismo del dogma contra los conservadores. La exégesis liberal de Strauss, recuperada después por Harnack, da un paso más con la escritura mítica y mitológica. Ritschl viene en tercer lugar. Será el organizador de la iglesia mística con que soñaba su maestro Schleiermacher, y la combinación de ambas influencias se propagará en Francia por medio de las obras de divulgación de Sabatier. Estos diversos autores, si bien tienen preocupaciones diferentes, se mantienen fieles a la gran corriente liberal del siglo XIX, según los mismos principios filosóficos y teológicos salidos de Kant y de Hegel. Después de un rápido resumen de la síntesis de Schleiermacher, veremos cómo concibe el dogma en su fundamento, en su desarrollo y en su término, la Iglesia. El hombre y su doctrina. Las ideas radicales de Kant y de su sucesor Fichte fueron mal recibidas por el gran público, que veía en ellas la encarnación del espíritu revolucionario que acababa de trastornar a la Francia real. El pueblo
que sabe poco y se inquieta aún menos por las embrolladas investigaciones de los profesores, no tarda en condenar aquellas teorías que lo superan totalmente. En cambio, su interés aumenta cuando un orador o un periodista presentan esas mismas ideas de manera popular. Un hombre así aparece en la escena a principios del siglo XIX. Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher, nacido en 1768 y muerto en 1834. El estudio de su vida servirá de prólogo a la explicación sucinta de su doctrina. Nacido el mismo año que Chateaubriand, tendrá aspiraciones similares. Así como el romántico francés iba a producir el genio del cristianismo, que hace la apología de la fe por el sentimiento y el corazón, Schleiermacher iba a escribir también su apología, pero irá mucho más lejos que el poeta. Su padre era un capellán militar calvinista que practicaba su ministerio sin creer en él. Habiendo recobrado la fe, se unió a la secta de los hermanos moravos, mezcla de pietismo y moralismo, en la cual educó a su hijo. La secta mostraba cierta indiferencia por el dogma y orientaba las almas únicamente hacia el sentimiento de la salvación por Cristo y del amor por Él. Eso despertaba resonancias profundas en aquel joven dotado de un temperamento interior y místico. Pero hacia los 17 años, sofocado espiritualmente, atraviesa una crisis religiosa y entra en la Universidad de Halle, dividido entonces entre dos corrientes opuestas, la racionalista y la sobrenaturalista. Como joven estudiante de teología, Schleiermacher queda profundamente impresionado al leer la Crítica de la razón práctica de Kant. En esa obra bebe grandes tragos del disolvente agnóstico que disocia la religión de la razón y que pone en duda los hechos históricos de la religión y el conocimiento realista en provecho de la conciencia. Esos principios kantianos tienen para Schleiermacher un tono profético y constituyen el tema de sus prédicas. Empieza entonces a frecuentar los salones mundanos de Berlín a los representantes del romanticismo y se da a conocer a los grandes maestros de la época, Fichte y Hegel, Goethe y Schlegel. Para justificar su actitud, comienza a escribir en 1799 una apología de la religión para las personas del mundo llamado Sobre la religión, discursos a las personas cultivadas entre sus detractores. Ha comprendido que, entre los espíritus frívolos y distinguidos que lo rodean, ni las grandes tesis metafísicas ni las severas exhortaciones morales logran tener ninguna influencia. Por eso, funda la religión en el corazón como fuente de sentimientos. Desde entonces, se constituye a sí mismo como capellán del romanticismo. Logra un gran éxito en 1806, en el momento de la huida de Prusia ante las tropas francesas de Napoleón. Su elocuencia se convierte en el aliento de sus compatriotas y es promovido a predicador de la iglesia principal de Berlín, la Trinidad. De sus sermones saldrá su síntesis doctrinal en 1821, llamada La Fe Cristiana. Muere después de celebrar la cena con toda su familia diciendo: «Nunca fui esclavo de la letra, pero estrecho contra mi pecho esas palabras de la Escritura que son el fundamento de mi fe. Estamos unidos y nos mantendremos unidos en la comunión y en el amor a nuestro Dios». Esta confesión suprema muestra claramente el espíritu que anima su doctrina. ¿Cuál es la sede de la religión?
Esa es la primera pregunta que Schleiermacher desea contestar para fundar su doctrina. La religión responde: brota de la conciencia, porque es más que nada un sentimiento. En efecto, no es ni una creencia dogmática ni un código moral, sino un sentimiento. Y más precisamente, el sentimiento de dependencia, el sentimiento de ser un engranaje de la enorme maquinaria del mundo. ¿El hombre mismo no es un ser que se funde en el gran todo?, se pregunta. Ese sentimiento de dependencia es uno de los más profundos de la vida espiritual. Esa es la esencia de la piedad y de la religión, de donde nace la Iglesia, es decir, la sociedad de los que son conscientes de depender del universo considerado como un gran todo. Solo después, cada iglesia construye su dogmática particular, variable en función de la profundidad y pureza de su sentimiento de dependencia. Por otro lado, toda religión recurre a la revelación. Esa revelación no es una doctrina recibida de Dios, sino más bien el fruto subjetivo del concepto de Dios que brota del sentimiento religioso de dependencia en lo más recóndito de la conciencia. De la esencia de la religión, Schleiermacher pasa a la esencia del cristianismo, que representa la forma religiosa más pura. El cristianismo se define en función de Cristo y su misión redentora. Y como el fondo de la religión es el sentimiento de dependencia del gran todo, por lo que a Cristo se refiere, el fondo de su sensibilidad es la conciencia de su unidad con Dios y de su meditación entre Dios y las almas. En esto, el Evangelio de San Juan es históricamente superior a los demás, puesto que expresa claramente la conciencia que Jesús tenía de ser mediador y redentor. Pero, ¿Jesús era Dios? Pregunta ociosa, puesto que la divinidad de Jesús es la conciencia que tiene de ella. Entre Él y nosotros hay una diferencia de grado, porque de hecho, la humanidad tiene en sí misma la fuerza de producir, en su línea de evolución, una tal aparición de Dios en el mundo. Lo natural y lo sobrenatural son, de hecho, solo las dos facetas de una misma cosa. En cuanto a la obra de la redención, Cristo nos salvó cuando afirmó solemnemente ante el Sanedrín que tenía conciencia de su misión divina. Pronunció ese formidable sí, que es la palabra más grande que un mortal haya pronunciado jamás. Su muerte es un ejemplo para nosotros, y si es redentora del pecado, lo es en un sentido completamente original. Porque el pecado de que nos libra se sitúa, como la religión misma, en el sentimiento. El pecado es un malestar del sentimiento religioso que frena nuestra toma de conciencia de Dios en nosotros, y por eso Jesús, por la intensidad de su unión con Dios, puede declararse sin pecado. Así, la redención se define como el paso del estado de conciencia detenido al estado de conciencia no detenido. Ese paso se opera por la fe en Jesucristo, como ya explicaba Lutero. Interesante tema este de Schleiermacher. Los carismáticos sin duda son herederos de ello, y la forma en que la doctrina va siendo suprimida cada día más por el sentimiento, por esta conciencia de Dios que parece ser más importante que el pecado mismo. Muchas gracias por la audición.
Esto ha sido En Defensa de la Tradición en Convicción Radio. Muchas gracias. Continuamos en el próximo episodio de En Defensa de la Tradición con nuevos aspectos que aporta Schleiermacher, en particular la religión del sentimiento. Continúa en Convicción Radio. Que Dios nos bendiga a todos. En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única Iglesia de nuestro Señor Jesucristo,